Paz y bendición para todos ustedes, queridos estudiantes, queridos alumnos. Estamos nuevamente en esta materia que es una de las últimas. Nos quedan esta y dos más para terminar con la licenciatura. Así que les doy la bienvenida a esta segunda clase. Hoy estamos en la clase número 2 de esta materia y nos vamos a poner a estudiar. Nos vamos a poner a estudiar con todo porque tenemos mucho por delante. Tenemos mucho por delante. Gracias por estar allí, como cada semana, durante estos 3 últimos años que hemos estado juntos, escudriñando la palabra de Dios, aprendiendo las Sagradas Escrituras, en este curso tan interesante, ¿no? De 6 materias por año, 18 materias en total, en que hemos escudriñado desde lo más básico hasta esto que estamos estudiando ahora, que es el Discipulado 4, la materia es Discipulado 4, y estamos viendo algunas lecciones muy interesantes, tomando personajes del Antiguo Testamento y viendo qué enseñanzas espirituales aprendemos de estos personajes. Y decíamos que algunos de ellos son manifestaciones espirituales, como veíamos en el espíritu de Amalek, y hoy nos toca ver uno de esos espíritus. Vamos a tratar de ver dos. Vamos a intentar llegar en esta clase de hoy, en las 2 horas que tenemos por delante, vamos a tratar de llegar a ver el espíritu de Jezabel y el espíritu de Débora. Son dos espíritus contrapuestos, opuestos entre sí. El espíritu de Jezabel y el espíritu de Débora. Probablemente en la clase próxima veamos el espíritu de Acab y el espíritu de Elías. Más adelante veremos a Barzillai y otra serie de personajes del Antiguo Testamento que nos dan lecciones muy importantes para el ejercicio de nuestro ministerio pastoral, como pastores, como líderes, como servidores dentro de la iglesia, nuestro ministerio sacerdotal. No se olviden que todos los creyentes somos llamados a ser sacerdotes en ejercicio. No hay ningún creyente que no tenga ese llamado sobre sí mismo. Todos hemos sido llamados para ser, por el Señor, para ser sacerdotes en ejercicio. Esa fue la intención original con Dios cuando habló en el Sinaí con su congregación de Israel y les dijo: ustedes para mí van a ser mi especial tesoro, un reino de sacerdotes y gente santa. Bueno, le puso las condiciones, obviamente, que es seguir sus instrucciones de vida. El pueblo rechazó, no solamente rechazó seguir sus instrucciones, rechazó ese compromiso, ese contrato nupcial con el Señor. Cuando Moisés subió al monte Sinaí y cuando descendió estaban en plena adulterio. No se olviden que en las Escrituras la idolatría se le llama adulterio, fornicación. Estaban adorando al becerro de oro, o sea que rechazaron el pacto matrimonial que el Señor Dios les había ofrecido, para que sean un especial tesoro para Él, un reino de sacerdotes y gente santa. Esa oportunidad la volvimos a tener en Jesucristo después de Pentecostés, de ser realmente parte de su pueblo, que no es otra cosa que lo mismo que Él se había propuesto al principio, un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces, ese reino de sacerdotes al que pertenecemos nos está diciendo que o somos sacerdotes para pertenecer a su reino. No hay alternativa. No es
que podemos pertenecer a su reino sin ser sus sacerdotes. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. No podemos pertenecer a su reino si no somos sus sacerdotes, porque Él está formando un reino de sacerdotes. El que no es sacerdote no está cumpliendo el requisito que Dios requiere para formar parte de su congregación, de su reino. Él quiere un reino de sacerdotes y gente santa. Así que cada uno de nosotros, aunque no se lo hayan explicado cuando vino a Cristo, muy mal hecho si no se lo dijeron, pasa a ser parte de un reino de sacerdotes. Ahora, no son sacerdotes pasivos. El sacerdote pasivo no es un sacerdote porque no está ejerciendo su función. Entonces, estamos hablando de sacerdotes en el ejercicio del sacerdocio, es decir, sacerdotes en actividad. Entonces, es muy importante que nosotros partamos ya en estas últimas materias desde ese punto de partida, entendiendo, desde ese entendimiento, entendiendo de que estamos estudiando estas cosas porque el Señor se ha propuesto que seamos parte de un reino de sacerdotes y gente santa. Son dos características muy importantes que condicionan nuestra vida cristiana en todos los ámbitos, fundamentalmente en nuestra actividad, nuestra función, nuestra actividad tanto en nuestro hogar como en la congregación, como hacia los inconversos. Tenemos que ejercer nuestra función sacerdotal en los tres ámbitos. ¿Por qué? Precisamente porque hemos sido llamados a ser un reino de sacerdotes y gente santa. A través de Jesucristo, a través de su obra redentora, hemos sido incluidos en este reino de sacerdotes y gente santa. O sea que no hay dentro del reino gente que no sea sacerdote y gente santa. O sea, alguien dice, no, pero yo no soy santo, yo soy un pecador. Perfecto. Ahí nos encontramos frente a un problema. Dice, no, pero yo no soy sacerdote. Nos encontramos frente a un problema. Nosotros no nos encontramos frente a un problema. El que se encuentra frente a un problema es el que está en esa situación. Porque este reino, el reino de Dios, es un reino de sacerdotes y gente santa. Ah, pero yo no quiero ejercer el sacerdocio, yo quiero ser salvo nomás, ir todos los fines de semana a las reuniones y cuidar mi salvación y ser salvo. ¿Y qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? La salvación es lo que predicó Jesucristo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, la salvación es pertenecer a ese reino. Es lo que predicó Él. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es la salvación? Pertenecer a ese reino a través de Jesucristo. Ahora, ¿a qué reino? A un reino de sacerdotes y gente santa. Nadie puede decir yo no quiero ser sacerdote porque es un reino de sacerdotes. Alguien no puede decir yo no me quiero ajustar a la Torá, a las instrucciones de Dios contenidas en su palabra. No puede decir yo no me quiero ajustar a eso, porque este es un reino de gente santa, gente que se ajusta a las instrucciones de Dios. Entonces eso lo tenemos que entender clarito ya a esta altura del partido, de que hemos sido incorporados al reino de Dios y el reino de Dios es un reino de sacerdotes y gente santa. Por eso estamos aprendiendo estas cosas que tienen que ver con el ejercicio de nuestro ministerio, de nuestro sacerdocio justamente, tanto en la familia como en la congregación de Dios, como hacia el mundo, hacia los inconversos. Entonces, estos espíritus que vamos a estudiar ahora son espíritus que operan en dos de esos ámbitos. El espíritu de Jezabel opera en dos de esos ámbitos que mencionamos. Nosotros decimos que tenemos que ejercer nuestro sacerdocio hacia nuestra propia familia, hacia la familia de Dios y hacia los inconversos, hacia el mundo. Bueno, el espíritu de Jezabel, donde opera para destruir, para manipular, para perder a las personas, para desviar del propósito de Dios, es en los dos primeros ámbitos.
en la primera congregación que todos nosotros como sacerdotes tenemos, que es nuestra propia familia, y en la segunda congregación, donde también ejercemos nuestro sacerdocio, que es en la familia de Dios, o sea, la congregación. Allí opera el espíritu de Jezabel. Entonces vamos a estudiar este espíritu. ¿De qué se trata? ¿Quién era Jezabel? Jezabel era una señorita que era hija de un rey. Era hija de un rey, el rey de Sidón. El rey de Sidón. Entonces, Jezabel era la hija, o sea, la princesa, hija del rey de Sidón. Pero además de ser hija del rey de Sidón, era sacerdotisa. Era sacerdotisa. Dice, bueno, qué bueno que sea sacerdotisa. Nosotros somos sacerdotes, esta chica era sacerdotisa. Que bueno, era igual que nosotros, no era igual que nosotros. Porque nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo, de Yahweh, nuestro Dios. Pero esta chica era sacerdotisa de Acera, que era un espíritu satánico, un espíritu satánico ancestral. También se le llamaba, a Acera se le llamaba Astarte o Astarot. Acera, Astarte o Astarot. Yo lo veo a este espíritu satánico, lo veo a lo largo de la historia de la humanidad. Lo veo como Acera, Astarte, Astarot, y en Jeremías, en el libro del profeta Jeremías, lo veo como la reina del cielo, y lo veo en el Nuevo Testamento, y lo veo en la actualidad. En la actualidad es un espíritu impostor, la reina del cielo, y es un espíritu impostor. En la actualidad usted lo ve cuando hay apariciones de una deidad femenina que dice yo soy la reina del cielo. Entonces eso lo usted googleelo y va a ver cuántas apariciones hay de esa deidad femenina que la gente la confunde con la madre de nuestro Señor Jesucristo, la confunde, pero no es la madre de nuestro Señor Jesucristo, es esta deidad ancestral satánica que es la reina del cielo. Es Acera, Astarte o Astarot, y lo que tenemos que notar es que era sacerdotisa de Astarte o Acera o Astarot antes de casarse con Acab, que era rey de Israel. Antes de casarse con Acab. ¿Qué es lo que estoy diciendo con eso? Que cuando Acab se casó con Jezabel, ya conocía su condición de satanista. Era un rey de Israel, un rey del pueblo de Dios. Parte del pueblo de Dios, pero no solamente parte del pueblo de Israel, era un pastor de Israel. Se olviden que en el Antiguo Testamento los reyes eran los pastores. Era un pastor de Israel y conocía la condición de Jezabel de ser una sacerdotisa satanista, y lo mismo se casó con ella. Por otro tipo de intereses probablemente, por intereses geopolíticos probablemente con el rey de Sidón, por intereses económicos, etc. No lo sabemos, la Escritura no lo dice, por supuesto que lo podemos intuir porque los matrimonios reales se celebraban siempre por algún tipo de interés. No obstante, él priorizó el interés, cualquiera que sea, o tal vez el enamoramiento de esta mujer que, según las Escrituras, era muy bella, lo que sea que haya priorizado, sabiendo que era una sacerdotisa satánica, lo mismo se casó con ella, en un yugo abiertamente y claramente desigual. Jezabel era una mujer de un carácter fuerte, muy dominante, fuerte y dominante. A través de la manipulación que hacía de su marido, del rey Acab, hacía lo que se le daba la gana, hacía lo que quería. Y la otra cosa característica de Jezabel era que odiaba la palabra de Dios y odiaba a sus portavoces. Uno dice, odiaba a los profetas.
Pero no odiaba a los profetas por la cara de los profetas o por el nombre de los profetas. Odiaba a los profetas por su función. Bien, siempre vamos a encontrar el aspecto de la función. Odiaba a los profetas por su función de profetas. Acuérdense que profeta significa portavoz de Dios. Entonces odiaba a los profetas porque eran portavoces de Dios. Porque en definitiva no odiaba a los profetas. Lo que ella odiaba era la palabra de Dios. ¿Se entiende? La palabra de Dios. Por eso odiaba a los profetas que eran portavoces de la palabra de Dios. Y lo que hacía, sostenía el ministerio de los falsos profetas. ¿Quiénes son los falsos profetas? Los profetas de dioses falsos, de dioses satánicos. Sostenía el ministerio de los profetas de Baal y el ministerio de los profetas de Acera. Y tenemos esas dos deidades, Baal y Acera. Ustedes encuentran en Primera Reyes, capítulo 18, que dice: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Sostenía el ministerio no de 2 profetas, ni de 1 profeta, ni de 3 profetas. Sostenía el ministerio de 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, que era sostenerlos. Sostenerlos es simple, y dice: comen a la mesa de Jezabel. ¿Qué quiere decir comen a la mesa de Jezabel? Que tenía una mesa larga donde entraban 850 profetas más ella a la cabecera. No se trata de eso. Comer a la mesa de Jezabel significa que ella los sostenía, los sustentaba, ponía el dinero para que ellos vivan, para que ellos coman, para que ellos vivan y sin trabajar y puedan dedicarse a ejercer su función como sacerdotes. 450 sacerdotes de Baal y 400 sacerdotes de Acera. Esto es todo para que nos ubiquemos del personaje. Todavía no estamos sacando enseñanzas, nos estamos ubicando en el personaje que estamos estudiando. Jezabel, una de las cosas que hizo, porque decimos que odiaba la palabra de Dios, por lo tanto odiaba a sus portavoces, a los profetas, hizo dar muerte a todos los profetas de Yahweh que pudo hacer apresar. A todos los que pudo hacer apresar, les hizo dar muerte. De modo que Elías creía que el único que quedaba vivo era él, de los profetas. Sin embargo, quedaron vivos 100 más. Ya ahora les voy a mostrar el texto. No solamente había quedado vivo el único profeta, como único profeta Elías, sino que también habían quedado vivos 100 más que un tal Abdías los había escondido en cuevas, de 50 en una cueva y 50 profetas en otra cueva. Entonces, esos escaparon de la sentencia o de la persecución de Jezabel, pero a todo el resto de los profetas de Israel, Jezabel les hizo dar muerte, los mató. Ustedes miren allí en la Escritura, a ver dónde. En 1 Reyes 18:4 dice: porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. En el versículo 13: ¿no ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová? Que escondí a 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua. Está hablando Abdías con Elías. Abdías con el profeta Elías, y le está diciendo eso, le está contando que él guardó, le salvó la vida a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 y los mantuvo con pan y agua. La otra cosa que hizo Jezabel, nos seguimos ubicando en lo que hizo, ya sabemos
algunas de las cosas que realizó. También una de las cosas terribles que ella hizo es promovió el asesinato de un campesino llamado Nabot. Nabot. Simplemente porque el rey Acab un día pasó. El rey Acab era dueño de campos y viñas y todo lo que usted quiera. Era el rey de Israel. Pero un día se ve que pasaron con el carro y vio una viña chiquita, prolijita, con las parras bien podaditas, bien desmalezado, hermosa viña prolijita, que pertenecía a un hombre que se llamaba Nabot. Y Acab iba con Jezabel al lado y miró y dijo, qué hermosa viña esta, qué hermosa viña, la quiero. Era un rey, tenía dinero, la quiero. Se la quiso comprar a Nabot no se la quiso vender, dijo, lo único que tengo. No se la quiero vender, rey, no hay problema, no tiene precio esto. Entonces Jezabel lo hizo matar a Nabot para quedarse con la viña. La famosa viña de Nabot, Primera Reyes 21. Dice, miren la historia. Entonces ella se escribió cartas en nombre de Acab, escribió carta en nombre de su marido, y la selló con su anillo, o sea que con el anillo del marido le puso el sello a las cartas, y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestigüen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno, y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos, y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad, y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. ¿Para qué? Para quedarse con la viña de Nabot. Noten que tienen que haber siempre 2 testigos, porque la Torá de Dios establece que para un juicio tiene que haber mínimo 2 testigos. Eso es muy importante a lo largo de toda la Biblia, los 2 testigos. Los 2 testigos. Bien. Además de todas estas cosas que hizo, de todas estas cosas malas que hizo, estas perversiones que hizo, se propuso dar muerte al profeta Elías. Se propuso dar muerte al profeta Elías. Usted lo va a encontrar a eso en Primera Reyes 19. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. ¿Se acuerdan de la escena? Cuando Elías convocó a todos los profetas de Baal y Acera, estamos hablando de 450 profetas de Baal, 400 de Acera, y dijo, bueno, vamos a determinar quién es Dios. Vamos a determinar quién es Dios. Si Yahweh es Dios o Baal es Dios. Entonces pusieron en un altar, cada uno, un toro con la leña abajo, y Elías le hizo echar agua arriba de la leña, una zanja alrededor donde también se llenó del agua que echaron arriba del toro y la leña, y empezaron a decir, bueno, el que es Dios, que mande fuego y consuma el holocausto. Si Baal es Dios, que mande fuego y consuma el holocausto. Si Yahweh es Dios, que mande fuego y consuma el holocausto. Y después de estar un día intercediendo los profetas de Baal para que mande fuego Baal y consuma el holocausto, no pasó nada. Y cuando Elías oró, Yahweh mandó fuego y consumió no solamente el holocausto, la leña, las piedras, lamió las piedras, y aún el agua que estaba en la zanja alrededor fue consumida por el fuego.
Después de eso, mató a los profetas, los llevó a la orilla del río y los degolló a todos los profetas. De eso está hablando acá. Dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Le dijo, vos mataste a todos los profetas, a mis profetas, a todos. Bueno, a todos. Así que, si mañana a esta hora, yo no te hago lo mismo, si yo no te corto, los degolló a los profetas, si yo mañana a esta hora no te corté la cabeza a vos, que Dios me la corte a mí. Dios no, los dioses. Así me hagan los dioses y aún me añadan. Si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, si no te corté la cabeza para mañana a esta hora. Es interesante que Elías había matado a todos los profetas, cientos de profetas de Baal y de Acera. Y una mujer lo amenazó y tuvo miedo. Eso lo vamos a ver más adelante. Lo concreto es cómo terminó, para hacer la biografía. Estamos haciendo la biografía, ¿vieron? De dónde provenía, qué es lo que hizo, su historia, y ahora vamos a ver cómo murió Jezabel, para después empezar a sacar las enseñanzas espirituales. ¿Cómo murió Jezabel? Jezabel murió al ser arrojada por una ventana. Fue arrojada por una ventana y los caballos que acompañaban a un general israelita que se llamaba Jehú, los caballos de Jehú la pisotearon y los perros la comieron su cuerpo. Conforme a la profecía de Elías. En 1 Reyes 21, 23, Elías había profetizado, miren, de Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Esa era la profecía. Y eso sucedió. Fue arrojada por la ventana, pisada por los caballos, y los perros la comieron. ¿De dónde salió eso? No del libro de Primera Reyes, ustedes lo van a encontrar en el libro de Segunda Reyes, en el capítulo 9, y está la historia de cómo murió Jezabel. Dice, vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio, y atavió su cabeza, y se asomó a una ventana, y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, sucedió bien a Zimri, que mató a su señor. Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? O sea, ¿quién está conmigo de los que están arriba de la ventana con Jezabel? ¿Quiénes de ustedes que están ahí alrededor de Jezabel está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos que estaban con Jezabel ahí arriba. 2 o 3. Y él les dijo, echadla abajo. Y ellos la echaron abajo. Y parte de su sangre salpicó la pared y en los caballos. Y él la atropelló con su caballo. Entró luego y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies, y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros la carne de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. Se cumplió la profecía. Bien, ya tenemos la historia desde
¿Quién era? Desde que nació, ¿quién era? Una princesa, hija del rey de Sidón. Pasamos por su casamiento, pasamos por su actividad de sacerdotisa de Acera, pasamos por su acción de alimentar o de sustentar o de sostener a los 450 profetas de Baal y 400 de Acera. Pasamos por su maldad al hacer matar a Nabot para quedarse con la viña de Nabot. Pasamos por su amenaza a Elías de que le iba a cortar la cabeza al profeta Elías, y llegamos a la muerte de Jezabel. Entonces ustedes dicen, perfecto, estamos desde el principio hasta el final de su vida. Muerto el perro, dice el dicho, se acabó la rabia. Si murió Jezabel, se terminó su accionar, se terminó su maldad, se terminó su obrar, su propósito en la vida. Pero estamos diciendo que Jezabel encarna un espíritu, y puede haber muerto el cuerpo de Jezabel, pero el espíritu satánico que ella encarnaba no murió y subsistió durante toda la historia de la humanidad, pasando por el primer siglo de la era cristiana y llegando a hoy, y todavía permaneciendo hasta el mensaje del Apocalipsis a la iglesia de Tiatira. Miren qué interesante. Es un espíritu que no murió. ¿Saben lo que significa Jezabel? Jezabel significa potestad, principado de las tinieblas. Principado de las tinieblas, potestad o principado de las tinieblas. Es un espíritu que quiere tener el control. Es un espíritu que quiere tener el dominio de la víctima. El control, el dominio de la víctima. Ahora usted dirá, bueno, pero eso es un problema de las mujeres, porque el espíritu de Jezabel es femenino. Los espíritus no tienen sexo, son asexuados. Asexuados, no tienen género, no son ni varón ni mujer, son espíritu. ¿Me entienden? Por lo tanto, el espíritu de Jezabel no tiene género, no es ni masculino ni femenino, es un espíritu. ¿Por qué operó en una mujer? Porque a ese espíritu le atrae la psiquis femenina, por sus características, por las características únicas que tiene la mujer, como por ejemplo la capacidad sofisticada para manipular sin demasiado esfuerzo físico. Entonces, ese espíritu que es asexuado le atrae la psiquis femenina por esa característica que tiene la mujer de, por su belleza, poder manipular. Pero no es que opera nada más que las mujeres. Es un espíritu que es asexuado. Opera tanto en las mujeres como en los hombres. ¿Qué quiere decir? Opera a través de las mujeres y opera a través de los hombres de manera indistinta. Vamos a ir viendo, ya estamos viendo lo espiritual. Vamos a ver, nosotros dijimos que teníamos nuestro sacerdocio para ejercerlo en 3 ámbitos. En nuestra propia familia, en la familia de Dios, o sea, en la congregación, y hacia los inconversos, hacia el mundo. El espíritu de Jezabel entra en este primer ámbito de nuestra acción sacerdotal, entra en el ámbito familiar, donde quiera que el orden de autoridad de Dios es desconocido o ignorado. Entra en el ámbito familiar, en cualquier familia en la cual el orden de autoridad de Dios es desconocido o ignorado. El orden de Dios es básicamente simple. Y nadie puede cambiar el orden de Dios, porque está escrito en su palabra. En 1 Corintios 11:3, está escrito en su palabra. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer,
y Dios la cabeza de Cristo. El orden de Dios para el hogar está perfectamente establecido, el orden de autoridad de Dios. En cualquier hogar, como pasó entre Jezabel y Acab, que ella terminó mandando. No solamente terminó mandando, escribió cartas en nombre de su marido. Él no sé qué estaría haciendo, pescando, durmiendo, escuchando música, no sé qué estaría haciendo, y escribió cartas en nombre de él, agarró su sello, su anillo de sello, selló la carta, la mandó. ¿Dónde estaba el tipo? El orden de autoridad estaba cambiado. El rey de Israel respetaba a los profetas de Dios, debería. ¿Respetaba a Elías? Debería. Sin embargo, Jezabel mató a todos los profetas, excepto, ya les dije, esos 100, y excepto a Elías. Entonces, el orden de autoridad, sin lugar a dudas, estaba cambiado. Y el orden de autoridad de Dios en una familia es clarísimo. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque en Jezabel había una característica de este espíritu de rebelión. Este espíritu de rebelión contra la autoridad puesta por Dios. El espíritu de rebelión contra la autoridad puesta por Dios. Entonces, ¿qué aprendemos espiritualmente? Aprendemos que la mujer en rebelión, con este espíritu jezabélico de rebelión, indefectiblemente va a producir hijos rebeldes. La mujer en rebelión va a producir hijos rebeldes. No importa cuán sinceramente ella pueda argumentar, explicando y justificando por qué ella está en rebelión con su marido. Una mujer en rebelión produce hijos rebeldes. Entró el espíritu de Jezabel en ese hogar. Notemos que el objetivo final de ese espíritu de Jezabel es obtener el control. Es obtener y mantener, es tener el control. Entonces usa todos sus recursos para tener ese control, para obtener y conservar ese control, todos sus recursos. Y eso es lo que usó Jezabel. ¿Vieron cuando con Jehú, qué hizo? Se pintó los ojos, se peinó, qué sé yo, y se puso seductora con el general que al final la atropelló con su caballo. Bien, entonces podemos decir que en ella, para tener ese control, esa manipulación, ese control que se propone, en el espíritu de Jezabel se mueven pasiones sexuales, se mueven las pasiones sexuales, pero también se mueve la brujería, era una sacerdotisa satánica, se mueve la hechicería, se mueve el encantamiento, se mueve la mentira, se mueve la manipulación, la amenaza, amenazó a Elías, se mueve la amenaza, se mueve la muerte, el engaño, la contienda, la división. Básicamente, el espíritu de Jezabel se rebela contra la autoridad establecida por Dios. Eso es básico en este espíritu. Se rebela contra la autoridad establecida por Dios y promueve la igualdad de los sexos. Vieron que ella tomó el control. Dios había puesto la autoridad en su esposo, el hombre, cabeza de ella. Ella dijo, no hay hombre que valga. Acá hay igualdad de los sexos. Y no solamente igualdad, sino se puso sobre su marido, sobre los profetas, sobre Elías. Promueve la igualdad de los sexos. O sea, ya sabe usted cuál es el espíritu que se está moviendo en el mundo en este momento. Es el espíritu de Jezabel. Este espíritu principalmente trae destrucción del reino de Dios, intentando acallar la voz de su palabra. Odia a los profetas porque odia la palabra de Dios. Intenta acallar la voz de la palabra de Dios, provocando, es simple, provocando inactividad en los hombres que están en autoridad. Si ella puede neutralizar la actividad de los hombres que están en autoridad, ¿quién? Los pastores, los líderes, los servidores, los sacerdotes del Dios Altísimo que están en autoridad dentro de la iglesia. Si logra neutralizar su actividad,
entonces ese espíritu está controlando y dominando. Controlando y dominando. Aún eliminando a los siervos de Dios. Note que yo le dije que estaba en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y después en el Apocalipsis otra vez, en los libros biográficos y en el Apocalipsis. En los Evangelios vamos a encontrar al espíritu de Jezabel repetido en Herodías. ¿Quién era Herodías? Herodías era la esposa del hermano del rey Herodes. La esposa del hermano del rey Herodes, o sea, era la cuñada del rey Herodes. Pero Herodes tenía una relación de adulterio con la esposa del hermano. Tenía una relación de adulterio con la esposa del hermano. Era la amante de Herodes, del rey Herodes, en el Nuevo Testamento. Y según la carta apocalíptica a la iglesia de Teatira, se repite en la actualidad, por la carta apocalíptica de Teatira, es para este tiempo, para el tiempo de la iglesia. Por eso está el mensaje a las 7 iglesias, es para este tiempo de la iglesia. Entonces se repite, según está escrito en la carta de la iglesia de Teatira, para este tiempo en la iglesia se repite en las personas de la iglesia que manipulan y controlan a los hombres. Se repite en la iglesia, las personas que manipulan y controlan a los hombres que se llaman a sí mismos siervos de Dios, pero que no tienen visión ni carácter para servir a Dios. Porque para servir a Dios hay que tener esas dos cosas. No se puede servir a Dios sin visión y sin carácter. Alguien puede tener mucha visión, mucha revelación. Si no tiene carácter, para liderar no puede servir a Dios. Pero si tiene carácter, pero no tiene visión, tampoco puede servir a Dios. Entonces, alguien que no tiene visión y carácter es manipulable. ¿Manipulable por quién? Por el espíritu de Jezabel. En la actualidad, en la iglesia. Por eso yo siempre les digo, ¿quieren estar bien en la iglesia? ¿Quieren andar bien con el pastor? No se olviden de saludar a su esposa. Saluden a la esposa del pastor, sonrían a la esposa del pastor, alaben a la esposa del pastor, haláguenla, levanten su ego y van a andar bien con el pastor. ¿Qué está operando ahí? El espíritu de Jezabel. Hombres sin visión y sin carácter, que son manipulados por el espíritu de Jezabel. Vamos a ver un poquito dónde opera el espíritu de Jezabel. ¿Dónde opera? Ya hemos dicho, intenta operar, vamos a decir, no vamos a decir que opera, vamos a decir, intenta operar en los hogares de los creyentes, y en la iglesia en general, como un espíritu de seducción y de fornicación para llevar a la gente a la idolatría, ya sea que los ídolos sean las organizaciones religiosas, los pastores o las formas religiosas. E idolatría de todos modos. Es un espíritu que opera para llevar a la gente allí. Aunque se mueve dentro de la iglesia, interesante esto, se mueve dentro de la iglesia, pero odia al espíritu profético que se mueve dentro de la iglesia. El Espíritu Santo, uno de sus dones, uno de los ministerios de Efesios 4:11 es profetas. Y uno de los dones del Espíritu de 1 Corintios 12 es el espíritu de profeta, de profecía. Entonces, en la iglesia está el espíritu de profecía, que es que los hermanos, que los miembros puedan ser portavoces de Dios, portavoces de la palabra de Dios. Y ahí mismo, donde están los portavoces de la palabra de Dios, está operando el espíritu de Jezabel. Es contradictorio, pero así es. ¿Y por qué digo que es contradictorio? Porque el espíritu de Jezabel odia el espíritu profético de aquellos que tienen un compromiso de ser verdaderos portavoces de Dios, y resiste el fuego del Espíritu Santo que representaba a Elías, el siervo enviado de Dios, lleno de poder Elías y de manifestaciones gloriosas para los últimos días. Eso que opera hoy en la iglesia lo odia, pero sin embargo opera ahí adentro para tratar de manipular y neutralizar y matar, si fuera posible,
a los portavoces de Dios. Vamos a ver un poquito cómo operó el espíritu de Jezabel en Herodías, la amante del rey Herodes. Al igual que Elías, Juan el Bautista proclamó que no era suficiente con profesar una religión. Igual que Elías. Juan el Bautista, que fue el Elías que vino para anteceder la llegada del Mesías, siempre que viene Elías, viene Mesías después. Entonces, Elías vino y era Juan el Bautista. Y igual que Elías, en el Antiguo Testamento, Juan el Bautista proclamó que no era suficiente con profesar una religión. Ni siquiera era suficiente con profesar la religión judía, porque el rey Herodes, en pleno imperio romano, era un rey judío que había puesto el imperio romano sobre Judea. Entonces era un rey judío que tenía la religión judía. Pero Juan el Bautista decía, no es suficiente con profesar una religión, aunque sea la judía. Es necesaria la santidad. ¿Qué es la santidad? Ajustar la vida a las instrucciones de Dios contenidas en la Sagrada Escritura. No es suficiente profesar la religión. Hay que ajustar la vida a las instrucciones de Dios contenidas en las Sagradas Escrituras. Sigue siendo lo mismo. La predicación de Elías, la predicación de Juan el Bautista está vigente hoy para la iglesia. No es suficiente con ser evangélico o cristiano. Es necesario la santidad. Esto es, ajustar la vida a las instrucciones contenidas en las Sagradas Escrituras. Por lo que Herodes y su amante Herodías debían arrepentirse de sus pecados y abandonarlos. Eso es lo que le decía Juan el Bautista. Debían hacer teshuvá, debían hacer un verdadero arrepentimiento bíblico. Arrepentirse de sus pecados y abandonarlos, hacer una conversión. Cuando Juan, como portavoz de Dios, como profeta de Dios, como portavoz de Dios, lo confrontó, o los confrontó a los dos, Herodías manipuló a Herodes. ¿Ven el espíritu de manipulación? Herodías manipuló a Herodes para que lo encarcelara. Miren Marcos 6:17. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. ¿Ven el espíritu de Jezabel del Antiguo Testamento? Presente el mismo espíritu en Herodías. Se repite el espíritu de Elías en este Elías que era Juan el Bautista, que vino a preparar un pueblo para recibir al Señor. Elías en Juan el Bautista y Jezabel en Herodías. Deseaba matarle, deseaba cumplir la amenaza que había hecho Jezabel sobre Elías. Te voy a matar. Para mañana a esta hora yo te voy a cortar la cabeza. Esa fue la amenaza de Jezabel a Elías. Para mañana a esta hora yo te voy a cortar la cabeza. No pudo cumplir su amenaza. Y ahora otra vez presente los dos espíritus, el espíritu de Elías en Juan el Bautista y el espíritu de Jezabel en Herodías. Y la intención siempre fue la misma. De la misma manera como el espíritu de Elías ahora ministraba a través de Juan, Jezabel ejercía su influencia a través de Herodes. Herodes viene a reemplazar a Acab, al rey Acab. Un rey de todos modos. Entonces, así como el espíritu de Elías estaba en Juan, o se manifestaba a través de Juan, el espíritu de Jezabel a través de Herodías. Y así como Jezabel actuó contra Elías, Herodías actuó contra Juan. Ahora, finalmente se presentó la oportunidad. Acuérdense la palabra oportunidad. Oportunidad.
se presentó la oportunidad para que el espíritu de Jezabel cumpliera su antigua amenaza sobre el hombre de Dios, Elías. La amenaza. ¿Y qué hizo? ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo? Que había dicho, así me hagan los dioses y aún me añadan, si no te corto la cabeza. Bien, oportunidad. Oportunidad es una palabra perfecta para describir el momento en que Jezabel cumple su sentencia, su amenaza. Oportunidad quiere decir en tiempo, en el tiempo justo. Esperó el tiempo justo, no se le dio en el Antiguo Testamento, se le dio acá. Oportunidad. En el tiempo justo, el espíritu de Jezabel cumplió su amenaza. Marcos 6:21 dice, pero venido un día oportuno, ¿ven? Un día oportuno, oportunidad, el tiempo. Esperó el tiempo, ese espíritu tuvo la paciencia de esperar el tiempo. Venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Podría haber pedido la mitad del reino, pero miren cómo ese espíritu quería cumplir su sentencia, quería cumplir su amenaza, quería cortar la cabeza del portavoz de Dios. Una cuestión muy simple, en la cabeza está la boca. La cabeza representa autoridad y en la cabeza está la boca que proclama la palabra de Dios. Entre tener la posibilidad de tener la mitad del reino de Herodes y la cabeza del profeta de Dios, prefirió la cabeza del profeta de Dios, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Sin cabeza. Sin cabeza. Es fuerte, ¿no es cierto?, la escena. Aún para nosotros que la estamos estudiando 2000 años después. Pero debemos entender lo espiritual de esto. Lo espiritual. Cortar la cabeza de Juan era silenciar su boca y eliminar su autoridad espiritual. De esta manera, la antigua confrontación entre estos dos espíritus se ponía a favor de Satanás. De esta manera, la antigua confrontación de estos dos espíritus se ponía a favor de Satanás. Al menos temporalmente, hasta el retorno de Jesucristo para reinar. Ahí se va a terminar este asunto. Pero mientras tanto, está puesto al revés, está puesto para el lado de Satanás. Y está haciendo estragos en la iglesia. Y está haciendo estragos en la iglesia. Hasta el retorno de Cristo. Por lo que vemos en la manifestación jezabélica con Juan el Bautista, podemos darnos cuenta que el espíritu de Jezabel se opone a toda cabeza. Se opone a toda cabeza, es decir, a toda autoridad que venga de parte de Dios.
e intentará cerrar toda boca que habla la palabra de Dios. Principalmente si esa palabra denuncia el pecado y llama a un verdadero arrepentimiento bíblico. Más odio le produce si esa palabra de Dios denuncia el pecado y llama a la teshuvá, al verdadero arrepentimiento bíblico, que no es solamente un dolor por lo que se hizo, sino que es un retorno. Teshuvá quiere decir retorno, una conversión, un cambio de dirección en la vida. Nuevamente queda demostrado que el espíritu de Jezabel aborrece la palabra de Dios. Aborrece la palabra de Dios. Jezabel aborrece a los portavoces de Dios, pues los profetas hablan contra sus manipulaciones. Siempre la palabra de Dios habla de un verdadero arrepentimiento bíblico. Los profetas son sus peores enemigos. Odia la palabra que ellos hablan. ¿Por qué? Porque su verdadero enemigo es en realidad la palabra de Dios. Simultáneamente el espíritu de Jezabel está relacionado con la fornicación, con el adulterio. Porque espiritualmente la fornicación se refiere a la idolatría. Es decir, a poner a alguna persona o cosa en el lugar que solo Dios puede ocupar. Inclusive idolatría es cuando se pone a la religión en lugar de Dios. Cuando se ponen los ritos religiosos en lugar de Dios. Cuando se pone a la denominación religiosa, a la iglesia madre, a la denominación religiosa en lugar de Dios. Cuando se pone a los ministros, a los pastores, a los profetas, a los apóstoles en lugar de Dios. Cuando se pone a las propias opiniones o interpretaciones en lugar de Dios. Eso es fornicación. Eso viene del espíritu de Jezabel. Cada vez más me encuentro con personas, ministros, sacerdotes, dicen ellos, que son del Dios Altísimo, pastores, profetas, apóstoles, maestros, que anteponen sus interpretaciones de la Escritura a lo que dice la palabra de Dios. Mi interpretación no son interpretaciones de la Escritura, porque hablan de cosas que ni están en las Escrituras. Pero vos le hablas de algo que está en la Biblia, dice, no, es judaizante. Gloria a Dios que la Escritura es judaizante, porque mi Redentor era un judío que nació en Belén de Galilea, fue circuncidado al 8º día, a los 12 años fue a hacer su presentación al templo, su bar mitzvah, a los 12 años, está escrito en la Biblia. A los 30 años, cuando un rabino empieza a ejercer su rabinato, empezó a ejercer su rabinato a los 30 años, lo dice la Biblia. Guardó todas las fiestas judías, guardó el Shabbat permanentemente, toda su vida, de modo que el día de reposo vino a Nazaret, y el día de reposo, conforme a su costumbre, como era su costumbre de guardar el Shabbat, entró en la sinagoga y se le dio a leer el libro del profeta Isaías. Y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y murió conforme a las fiestas de Levítico 23, a las fiestas de Dios. Murió en un día de Pascua, porque fue nuestra Pascua. Él es nuestra Pascua. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, inmolado entre las 2 tardes, a las 3 de la tarde del día 14 del primer mes, conforme a las Escrituras. Entonces, si yo vuelvo mi corazón a un libro inspirado por el Espíritu Santo de Dios, a autores judíos, en lengua hebrea, tengo que definir en algún momento, soy de una religión greco-romana inventada por Constantino y después parcialmente reformada por Lutero, soy de una religión, creo una religión greco-romana inventada por Constantino y después parcialmente, incompletamente reformada por Lutero, o retorno a las Sagradas Escrituras, lo que Dios inspiró y que está escrito ahí.
Y me dejo de mis falsas interpretaciones de que yo no esto, que yo no aquello, que aquello era para antes, aquello es para mañana, lo otro es para la eternidad. Realmente la iglesia cristiana está pasando por un momento de mucha crisis, de mucha desorientación. Y es tiempo de hacer un verdadero arrepentimiento bíblico, retornando a la palabra de Dios. Sin interpretar por ningún hombre. Sin interpretar ni por ningún hombre. Ni judío, ni griego, ni romano. Ni evangélico, ni cristiano. Sin interpretar por ningún hombre. Ni judío, ni cristiano. La palabra de Dios escrita como el Espíritu Santo la inspiró. Las Escrituras. ¿Son capaces ustedes? ¿Somos capaces de ajustarnos a la palabra de Dios? Escrita, literalmente, como está escrita. No interpretada, como está escrita, como la escribió el Espíritu Santo. ¿Usted cree en el Espíritu Santo? ¿O solamente el Espíritu Santo es un verso pentecostal para andar riéndose, zapateando, gritando, llorando? ¿Es un verso? ¿O cree que el Espíritu Santo inspiró las Sagradas Escrituras? Si ustedes creen que el Espíritu Santo inspiró las Sagradas Escrituras y quieren estar en el Espíritu, hay que estar en las Sagradas Escrituras y ajustarse a lo que está escrito allí. Ahora, si usted dice, no, esto no es para mí, perfecto, no es para usted, váyase a una religión pagana, lo que se llama hoy el cristianismo pagano, el cristianismo greco-romano, el cristianismo pagano, y sálgase del cristianismo, del Yahshua, el Hijo del Dios viviente, el Mesías, el ungido por Dios, para reinar. Pero no se olvide nunca que ese Mesías ungido es un judío. La guerra de Jezabel contra la autoridad espiritual va a subsistir siempre, hasta que el Señor venga. ¿Por qué? Porque la verdadera autoridad espiritual es una fuente de protección. Es un abrigo vivo, es un cobijo. Cubre y nutre a la iglesia, cubre y nutre al hogar. El hombre como cabeza, como sacerdote de su hogar, es una cobertura, es un abrigo, es una protección del hogar. Los líderes de la iglesia, los pastores, los líderes, los servidores, son una cobertura de la iglesia, son una fuente de protección. Esa autoridad es una fuente de protección. Porque autoridad bíblica es autoridad para poder ejercer una función en beneficio de, ya sea en beneficio de la propia familia o en beneficio de la familia de Dios. Y esa autoridad de la cabeza se manifiesta a través de los dones de los miembros del cuerpo para la mutua edificación. Tome, si quiere, hay mucha bibliografía, la hemos estudiado en algunas materias, principalmente la estudiamos en la doctrina del Espíritu Santo, en neumatología. Entonces podemos tomar, no sé, 1 Corintios 12, y vamos a ver que esa autoridad de la cabeza, que es Cristo, se manifiesta por el Espíritu Santo, a través de los miembros del cuerpo, dándoles dones para la mutua edificación del cuerpo de Cristo y para la exhortación mutua. Por eso Satanás busca neutralizar al cristiano en sus dones, en sus funciones. Satanás busca neutralizar al cristiano. Por eso la iglesia tiene toda la silla mirando para adelante. Por eso la iglesia tiene un escenario donde hay un espectáculo montado, bien estudiado, bien montado por la tradición religiosa, con una orquesta tocando, con directores, con hombres que dan sermones de autoayuda, con gente que a veces se sube y para promover la emoción lloran cuando oran. Está todo estudiado y están calcados, hechas como con papel de calcar, están calcadas, son fotocopias, una de las otras. El ritual es una fotocopia. Satanás busca neutralizar a los cristianos, a los que están mirando para adelante, que es el cuerpo, que son los miembros del cuerpo. Busca neutralizar a los miembros del cuerpo de Cristo. Trata de que la mano no agarre, trata de que el brazo no se mueva, trata de que el hígado no funcione, trata de que los pulmones no tomen el oxígeno y saquen anhídrido carbónico, trata de que las piernas no caminen, trata de que los oídos no escuchen, que la boca no hable, que los ojos no vean. Eso es lo que trata de hacer Satanás. Por eso los tiene a todos mirando para adelante, mirando el espectáculo en un escenario griego.
un escenario que la iglesia copió del teatro griego. Eso lo dice la historia de la iglesia. Entonces neutraliza la función de los creyentes. Entonces no les deja ejercer los dones del Espíritu. ¿Por qué? Porque no les es permitido. ¿Qué pastor, y encima singular, va a permitir que un hermano, otro miembro del cuerpo ejerza sus dones? No lo va a permitir. Entonces, o porque no se lo permiten, o porque no sabe cómo hacerlo, no se ejercen los dones dentro del cuerpo. Entonces, se cansa, abandona esa pretensión de funcionar como sacerdote dentro de la iglesia y deja de sostener la verdad bíblica de que todos somos sacerdotes y que todos tenemos dones, y deja de sostener esa verdad bíblica y se acomoda. Entonces permite el avance de doctrinas extrañas, la doctrina cristiana, la doctrina evangélica, lo que le quieren hacer para controlarlo y manipularlo. Ahí quería llegar, para controlarlo y manipularlo. ¿De dónde viene ese espíritu? De control y manipulación. ¿De dónde sale el espíritu de control y manipulación? Es el espíritu de Jezabel, que está obrando en la iglesia hoy y que está identificado en la iglesia por la carta que el Señor Jesucristo, resucitado y ascendido, a través del apóstol Juan, le manda a la iglesia de Tiatira. ¿Vieron? ¿Vieron cómo está ahí? Clarito. Eso está operando en la iglesia. ¿Quieren saber cómo está operando? ¿Quiere que se lo explique otra vez? Se lo puedo explicar otra vez. ¿Quiere que se lo explique con más lujo de detalle? Lo puedo hacer. ¿Quiere que me ocupe 2 horas, 3 horas, 4 horas en darle más detalles? Lo puedo hacer. Pero usted ya sabe que hay un espíritu que se llama el espíritu de Jezabel, que es un espíritu satánico que está operando tal como lo dice la carta a la iglesia de Tiatira del Apocalipsis, está operando hoy en la iglesia. Nadie puede decir que eso es mentira, porque lo dice la Biblia. ¿Cómo va a decir que es mentira? Si lo dice la Biblia. Es mentira. O sea, Jesucristo resucitado, ascendido, se lo dijo a Juan, pero estaba equivocado. Eso creen muchos pastores que te lo niegan. Dicen, no, acá no se manipula. Acá todos son sacerdotes. No son sacerdotes, porque un sacerdote que no ejerce su función no es un sacerdote. Entonces el espíritu de Jezabel está operando en la iglesia hoy. Y cada uno de nosotros tenemos un plan en el orden de Dios. Jesucristo dijo que en la casa del Padre hay muchas moradas. En la casa del Padre hay muchas moradas. Y que Él se iba a prepararnos un sitio para cada uno de nosotros. Ahora nosotros siempre que hablamos de la casa del Padre pensamos una casa en el cielo. Yo no sé si Jesucristo se refería a una casa en el cielo. No sé. Porque hasta que llegue la eternidad, faltan por lo menos hasta que venga el Señor, hasta que suene el shofar, venga Él, y después 1000 años de su reinado sobre la tierra. ¿Se entiende? Entonces no vengan con el cielo ahora que me muero y me voy al cielo, a las moradas que Él preparó para mí, porque eso no es bíblico de ninguna manera. Todavía falta todo el milenio en la tierra, el reinado milenial de Jesucristo. Así que eso no es bíblico. Entonces pensemos si Jesucristo no se estaba refiriendo a algo espiritual. Porque a lo mejor la casa del Padre no es un sitio que se encuentra en el cielo. Tal vez la casa del Padre sea un edificio que se revela acá en la tierra. Un templo formado por piedras vivas para morada de Dios en el Espíritu. Esa es la casa del Padre. No está en el cielo, está en la tierra. Jesucristo nos ha preparado un lugar para cada uno de nosotros en la casa del Padre, que es ese tabernáculo, que es ese templo que está acá en la tierra, que se llama iglesia. Iglesia, el cuerpo de Cristo, el templo formado por piedras vivas para morada de Dios en el Espíritu. Un templo santo. Ahí tenemos morada para cada uno de nosotros. Vamos a ir a un breve receso y le voy a mostrar, vamos a estudiar un poquito lo de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 2, lo que es la iglesia en Tiatira. Entonces vamos a hacer un breve paréntesis, un recreíto para que cambien el agua al mate y volvemos
volvemos con la iglesia en Tiatira y después vamos a tratar de ver el espíritu de Débora. Bueno, retornando del recreo, voy a aclarar alguna cosa, porque acá he recibido algunas correcciones. La corrección que he recibido es que no se dice que se le cambia el agua al mate, que no se le cambia el agua, que se cambia la yerba. Así que le pido disculpas por haberle dicho que le cambien el agua al mate, porque me dicen que no, me corrigen que no se le cambia el agua, que se le cambia la yerba, así que le pido 1.000.000 de disculpas por ese error. Ustedes ven que estamos en un escenario diferente transmitiendo, es porque en el estudio arriba realmente hace mucho frío, así que hasta que no pase tal vez en 2 o 3 semanas más un poco el frío, vamos a seguir transmitiendo desde este nuevo escenario que en realidad es el comedor de mi casa. Es el comedor de mi casa. Le he invadido la mesa a mi esposa con la consola, le he puesto los reflectores con los trípodes, micrófono, un lío bárbaro acá, y estamos transmitiendo desde acá hasta que pase un poco el frío. Tal vez la semana que viene sigamos transmitiendo desde este lugar. Entonces vamos a continuar con Apocalipsis capítulo 2, versículo 19. Dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Todo hermoso, ¿ven? El Señor Jesucristo dice: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, todo hermoso, todo bueno, servicio, paciencia, y que las obras que ahora haces son más que las que hacías cuando comenzaste. Vas en crecimiento en todo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y dice el Señor: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Las obras de ella. Se quiere decir que contagió de las obras de ella a miembros de la iglesia, que manipulan, que controlan. Si no se arrepienten de las obras de ella. O sea, fíjense que ya no es una persona sola. Hay un contagio a los miembros de la iglesia, un contagio del mismo espíritu. Dice el 23, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Solamente voy a hacer una síntesis de los aspectos principales, mencionándolos nomás, y entro con Débora. Dice acá en esto que hemos leído, se dice profetiza. Se dice profetiza. Interesante, ¿no? ¿Cuántos se autodenominan profeta? Hoy mismo escuché 2 reenvíos que me hicieron de algunas iglesias, un pastor y un líder de una iglesia, un líder de otra iglesia, de profecías. Profecías que andan circulando. ¿Cuántos se dicen profetas hoy? ¿Cuántos se dicen profetas? Ahora, ¿hablan palabra de Dios? ¿Hablan lo que está escrito en las Escrituras? ¿O hablan lo que están inventando? Porque el espíritu de Jezabel, dice acá, se dice profetiza. Pero enseña y seduce a los siervos de Jesús a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y dice, tercer lugar, no quiere arrepentirse de su fornicación. Le encanta lo que está haciendo. Le encanta lo que está haciendo. Le encanta que digan el profeta, vino el apóstol, vino el siervo del Altísimo. Le encanta. No quiere arrepentirse de su fornicación. Pero dice que está enferma, en cama.
está enferma, en cama. Y dice que los que con ella adulteran, en 1, 5 lugar, los que con ella adulteran son arrojados por Jesús en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. Si todas las cosas que hemos descrito del espíritu de Jezabel están en alguno dentro de la iglesia, esas obras están en alguno dentro de la iglesia, ya sea los pastores, los líderes, los servidores o algún hermano, tiene que arrepentirse de las obras de Jezabel que están operando en ellos. Y dice que Jesús herirá de muerte a los hijos de los que con ella adulteran. Y dice que tiene una doctrina que lo lleva a conocer las profundidades de Satanás. Todo eso dice ahí. Todo eso dice ahí. Vamos a cambiar de espíritu. Vamos al espíritu de Débora. Así terminamos con alegría la clase. El espíritu de Débora. Vamos a hacer una lectura en Jueces, porque Débora era una jueza. La única jueza que registra la escritura que tuvo la nación de Israel fue Débora, una jueza. Obviamente la historia está en el libro de los Jueces, capítulo 5. ¿Por qué? Porque fue una jueza de Israel. En la época de los jueces, Débora fue una jueza. Dice así la escritura: en los días de Samgar, de Anat, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Es muy interesante. Es el cántico, lo que se llama el cántico de Débora. Estaba muy mal la nación de Israel, muy mal. Muy apartada de Dios, muy apartada de Dios. Hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Ahora, ¿y cómo se levantó como madre en Israel? ¿Madre de qué? ¿De una nación? ¿Cómo era? ¿Madre de cuánta gente era? La realidad es que a pesar de sus palabras en este cántico, el cántico de Débora, Débora no fue la madre biológica de los israelitas. Inclusive, ni siquiera sabemos, de acuerdo a la historia bíblica, si alguna vez tuvo algún hijo, si tuvo hijos biológicos. Simplemente la Biblia habla de ella como la madre espiritual de una nación. Muy interesante esto porque algunos me han preguntado hace unos años, últimamente no, pero hace unos años, cuando yo enseñaba sobre paternidad espiritual, si podría haber maternidad espiritual, si podría haber padres espirituales y madres espirituales. Bueno, acá tienen la respuesta. La Biblia habla de Débora como la madre espiritual de toda una nación. En ese tiempo el pueblo de Israel era gobernado por jueces que emitían sus juicios de parte de Dios. Y los jueces duraron hasta la monarquía, hasta Saúl, hasta que apareció el rey Saúl, hasta la monarquía. Entonces estamos en la época de los jueces. Y hay un patrón que si usted estudia el libro de los jueces en la Biblia, hay un patrón que se repite. El pueblo pecaba, el enemigo los vencía, luego clamaban a Dios, quien les levantaba un juez para liberarlos. El pueblo pecaba otra vez, el enemigo los vencía otra vez, luego clamaban a Dios y Dios les levantaba un juez otra vez para liberarlos. Y después, el pueblo pecaba otra vez, el enemigo los vencía, ellos clamaban a Dios y Dios les levantaba un juez para liberarlos. Eso fue una historia cíclica del libro de los jueces. ¿Quién era el juez? El juez era un líder civil, un líder militar y un líder espiritual. Vamos, era un gobernante civil, un líder militar y un líder espiritual. Y la única mujer que llegó a tal posición fue Débora. Débora era la esposa de Lapidot. Lapidot
significa, en hebreo significa antorcha. ¿Se acuerdan que en la Biblia siempre los nombres tienen que ver con algo? Pero el trabajo de la Abidot era hacer velas para el templo. Y él se casó con una mujer que llegó a ser la máxima autoridad en el liderazgo de la nación en ese tiempo. Ahora, Lapidot estaba casado con una mujer cuya función era guiar a una nación tan especial como era la nación de Israel. Era el pueblo de Dios. Por lo que, al estar casado con una mujer tan especial, que lideraba al pueblo de Dios, a la nación de Dios, a la Kehilá, a la congregación de Dios, a la congregación de Yahweh, seguro Lapidot tuvo que hacer un montón de ajustes en su vida para apoyar a su mujer. Habrá tenido que lidiar con su ego, porque la mujer era más importante que él para el pueblo, porque era la líder. No obstante, la Biblia no dice que él no fuera la cabeza de su hogar. Nunca la Biblia dice que Lapidot no fuera la cabeza de su hogar. Y les aseguro que Lapidot era la cabeza de su hogar, a pesar de que Débora era la líder de la nación de Israel, la madre de Israel, la madre espiritual. ¿Saben por qué se los digo? Porque a pesar de que él tuviera que apoyar a su esposa en su función, no dice que Débora llevaba los pantalones en su hogar o que gobernaba a su marido. Se nota que el ajuste a las instrucciones de Dios, que el amor, la paz y la armonía en su matrimonio funcionaban muy bien. Porque el ministerio de Débora era muy fructífero. Y esto es imposible que fuera así si estás en un matrimonio miserable, desajustado de las instrucciones de Dios. Es imposible que Dios bendiga a alguien si está en un matrimonio desajustado de las instrucciones de Dios. Entonces, si Dios bendecía a Débora de esta manera, y hasta le daba un espíritu profético para profetizar, y la había hecho madre espiritual de Israel, era porque su matrimonio con Lapidot funcionaba en el orden de Dios, en las instrucciones de Dios. Si no, era imposible que Débora hubiera sido apoyada por Dios. Débora se sentaba bajo una palmera, lo que se llamaba históricamente la palmera de Débora. Se sentaba bajo una palmera y ahí juzgaba a los israelitas sobre la base de lo establecido en la Torá de Dios. Y daba un veredicto, un decreto formal a todos los que iban a buscar su juicio. En ese sentido, la palabra de ella era la aplicación de la ley de Dios, la Torá de Dios, porque ella era la autoridad máxima de la nación después de Dios. Jueces 4:4 dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Vemos que Débora, además de ser jueza, era profetisa, es decir, tenía el don profético, era portavoz de Dios, portavoz de Dios. En esta calidad, en su calidad de profetisa, de portavoz de Dios, habló al líder militar. Había un líder militar en Israel que se llamaba Barak. Entonces, Débora, en su condición de profetisa, le habló a Barak, al líder militar, y le dijo, ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo, miren la autoridad, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zebulón? Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Profetiza.
portavoz de Dios. Lo llamó el general capitán del ejército de Israel y le dijo: te hablo de parte de Dios. Dios no te dijo que juntes 10.000 hombres y que vayas a pelear contra Sísara. ¿No te dijo Dios? ¿Dios no te mandó eso? ¿No te mandó Dios que juntes 10.000 hombres de la tribu de Neftalí, de Zabulón, y que salgas a pelear contra Sísara? ¿Por qué no lo estás haciendo? Portavoz de Dios. Ahora ha pasado algo interesante. Debido al largo periodo de esclavitud que experimentaron los israelitas y que fueron oprimidos por sus enemigos, Barak había perdido la seguridad, había perdido la emuná, la fe bíblica. No estaba seguro de poder enfrentar al capitán Sísara. Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Si tú fueres conmigo, yo iré. Si no fueres... Miren cómo estaban los hombres. Que el hombre más valiente de todo Israel, que era su capitán, su general, su líder militar, le dice a Débora: si vos venís con nosotros, voy. Si vos no venís con nosotros, no voy. Estaba mal, ¿no? Barak. Débora usó su don profético diciendo a Barak: así que si no va una mujer con vos, vos no vas. Vos sos el capitán, sos el general, sos el comandante en jefe de todas las fuerzas, y vos no vas si no va una mujer con vos, si yo no voy con vos. Bien, entonces yo te voy a profetizar otra vez. Te voy a profetizar que vos no vas a matar a Sísara. Vos, hombre, comandante en jefe de todas las fuerzas armadas, vos no vas a ser el que mate a Sísara, el capitán enemigo. Lo va a matar una mujer. Lo va a matar una mujer. Lo acompañó a la batalla, pero le profetizó eso. Miren, ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes, y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10.000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Sísara vino a la batalla contra el pueblo de Dios. Acuérdense, Barak va con 10.000 hombres. 10.000 hombres. ¿Saben con qué vino Sísara? Con 900 carros de hierro y con un ejército multitudinario. Y Barak con 10.000 hombres, pero acompañado por Débora. ¿Se entiende esto? 10.000 hombres, nada más. El otro 900 carros de hierro, más un ejército sin número. Barak con 10.000, pero acompañado por Débora. Y reunió Sísara, dice la Escritura, todos sus carros, 900 carros herrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset Goim hasta el arroyo de Sisón. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor, y 10.000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Aroset Goim. Y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Dice la tradición judía que Dios peleó contra el ejército de Sísara, no Barak. Dios peleó, Barak solo miró. Y Dios peleó contra el ejército de Sísara, mandando una granizada, un granizo tan grande que las piedras cuando caían se chocaban entre sí y salía fuego de las piedras. Chocaban entre sí y se producía fuego. Esa fue la batalla que Dios peleó
contra Císara. Ahora encontramos a una mujer, Débora, inspirando y motivando a un líder lleno de dudas. ¿Vieron al revés? Yo creo que comparen, porque estamos en el mismo capítulo del espíritu de Jezabel, ahora vean el espíritu de Débora. Jezabel tratando de someter y manipular a un hombre, al rey Acab. Y vemos a Débora levantando, motivando, inspirando a un hombre, al líder del ejército de Israel, a Barak. Inspirando y motivando a un líder lleno de dudas, lleno de inseguridad, y también motivando e inspirando a una nación que estaba en opresión. Y ella no estaba operando en una autoridad usurpada, sino en la que Dios le había dado, en la autoridad que debió ser reconocida y aceptada por el pueblo de Dios. Pero ella no era ni mandona, ni autoritaria, ni manipuladora, ni controladora, sino que estaba respondiendo al papel de madre que Dios la llamó a cumplir. Débora no quiso cambiar de sexo, como Jezabel, y convertirse en un hombre, ocupar el lugar de un hombre. No adoptó la personalidad de un hombre. No intentó demostrar que era mejor que los hombres. Ella era femenina en cada aspecto, y como mujer fue sensible y respondió al llamado de Dios en su vida. Yo quiero decirles algo y hablar un poco de nuestro ministerio, del Ministerio Bíblico Internacional. En nuestro ministerio creemos en las mujeres. Creemos en las mujeres. Creemos que Dios llama a las mujeres a servirle, que les da dones, que les da talentos, que ellas tienen mucho que dar al cuerpo de Cristo. Además, Débora supo alabar a Dios al escribir su hermoso cántico, el Cántico de Débora, transcripto en el capítulo 5 del libro de los Jueces. Léalo, le va a venir bien, es hermoso. Débora era una verdadera madre espiritual. Era una madre espiritual en Israel, era una madre espiritual de Israel, era una madre espiritual de la nación de Israel. ¿Qué quiere decir que es una madre? Que cumple la función de madre. Nosotros estamos diciendo que un sacerdote es quien cumple la función de sacerdote, que un pastor es quien cumple la función de pastor, no el que tiene el nombre y se lleva la plata. No, el que cumple la función de pastor, aunque no se lleve ninguna plata. Débora era una madre porque cumplía una función de madre de Israel, porque las madres enseñan, las madres inspiran, animan y ayudan a sus hijos. Se lo repito, las madres enseñan a sus hijos, inspiran a sus hijos, animan a sus hijos, ayudan a sus hijos. Y ella lo hizo, no solamente con Barak, sino con toda la nación. Necesitamos madres en nuestro ministerio. Necesitamos madres espirituales, así como Débora en nuestro ministerio. Necesitamos ese espíritu, el espíritu de Débora, que no solamente opere en hombres, en mujeres, que también opere en hombres. Espíritu de paternidad, de maternidad. Hombres y mujeres que tomen a jóvenes cristianos debajo de sus alas, que los entrenen como hijos, que les enseñen como hijos, que les ayuden a buscar y a depender de Dios como verdaderos hijos espirituales. El resultado del ministerio de Débora lo podemos ver en Jueces 5:31. Jueces 5:31. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová. El canto de Débora estamos, ¿no? Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová. Mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años.
y la tierra reposó 40 años. Ese fue el resultado de la maternidad espiritual de Débora sobre Israel. Hubo 40 años de paz. Es nuestra visión, la visión del Ministerio Bíblico Internacional, que tu ministerio traiga descanso a los cansados, que traiga sosiego, que traiga paz a los oprimidos, que no sea una farsa religiosa, un circo, una actuación, un teatro, que tanto hombres y mujeres, inspirados en el espíritu de Débora, traigan paz al pueblo de Dios, traigan descanso a los cansados, descanso a los oprimidos, porque eso es lo que dijo Jesucristo en Nazaret, donde se había criado, en un día de reposo, de esos que él acostumbraba a guardar y asistir a la santa convocación en la sinagoga, a leer la Parashá y la Haftará. Y ese día le tocó leer la Haftará, o sea, los profetas, y lo oyó el profeta Isaías. Y habló de la paz, del descanso a los oprimidos, de la libertad a los cautivos, del año agradable del Señor. E inspirados en el espíritu de Débora, podemos tener esa función de paz dentro del pueblo de Dios. Hace varias cosas la historia de Débora. Varias cosas. La primera cosa que nos hace la historia de Débora es que nos confirma claramente que las mujeres pueden tener roles de liderazgo vitales en el pueblo de Dios. En primer lugar, nos confirma claramente que las mujeres pueden tener roles de liderazgo vitales en el pueblo de Dios. En segundo lugar, nos dice que cuando hay un don de liderazgo en una persona, es reconocido naturalmente. Cuando hay un don de Dios, un don del Espíritu Santo, de liderazgo en una persona, es reconocido naturalmente por el pueblo. Ella no intentó forzar que se le reconociera su ministerio. No hizo fuerza y presionó para que me llamen pastora. Aunque vivía en una sociedad dominada por los hombres, aún así Dios pudo llevarla al frente y hacer que su don fuera expresado para que Dios sea glorificado y el pueblo bendecido. Su liderazgo dado por Dios, todo liderazgo dado por Dios es reconocido por el pueblo, sin necesidad de que lo estemos forzando. Si lo estás forzando, no es un liderazgo dado por Dios, es un liderazgo que estás tratando de imponer con el espíritu de Jezabel, no con el espíritu de Débora. En tercer lugar, tu fe en Dios puede inspirar a otros a confiar en Dios. Tu fe en Dios, tu emuná, emuná es el nombre hebreo, la palabra hebrea que quiere decir verdadera fe bíblica, no la fe religiosa cristiana, la fe fantasiosa de creer cualquier cosa. No estamos hablando de eso, estamos hablando de la palabra en hebreo, emuná, verdadera fe bíblica, una fe comprometida, una fe que contiene lealtad, una fe que contiene fidelidad a la palabra de Dios, fidelidad a nuestro Redentor, a Jesucristo, fidelidad y lealtad al Padre, que nos redimió, que nos salvó, que mandó a su Hijo para redimirnos. Entonces, tu fe, tu verdadera fe bíblica, tu emuná, tu fe en Dios, puede inspirar a otros a confiar en Dios. La fe de Débora inspiró a Barak a confiar en Dios. Tu fe, mujer, tu fe, madre de Israel, tu fe, madre de la iglesia, puede inspirar a otros a confiar en Dios. En cuarto lugar, si Dios te está dirigiendo
Si Dios te está dirigiendo, no importa lo que estés enfrentando. No importa lo que estés enfrentando. Si te alineas con su palabra, con las escrituras, con su Torá, con sus instrucciones, si obedeces su palabra, Él te dará la victoria. Solamente obedecer, sin cuestionar. Sin cuestionar. Obedecer la palabra de Dios. Él te va a dar la victoria. Vencer a un enemigo que tenía 900 carros de hierro, cuando uno tiene 0 carros de hierro. 0. Es algo de Dios. Vencer a 900, un ejército con 900 carros de hierro, cuando uno tiene 0, es algo de Dios. Porque si Dios te está dirigiendo, no importa qué situación, qué enemigo, qué dificultad, qué adversidad estés enfrentando, no importa. Si ajustas tu vida a la palabra de Dios, si ajustas tu vida a la Torá de Dios, a la instrucción de Dios, Dios está contigo, respaldándote y te va a dar la victoria. Y en quinto lugar, hasta que algunas mujeres se levanten como madres en la iglesia, siempre habrá personas que tendrán miedo. ¿Ven lo que le estoy diciendo? Hasta que algunas mujeres se levanten como madres en la iglesia, siempre va a haber baraks. Va a haber personas que van a tener miedo. Porque necesitan tu fe, tu ánimo y tu guía de madre espiritual. Y esto es el mensaje que podemos tomar del espíritu de Débora. Hemos estudiado el espíritu de Jezabel y hemos considerado y estudiado el espíritu de Débora. Y hemos visto el antagonismo, la oposición entre ambos espíritus, el espíritu de Jezabel y el espíritu de Débora. Son opuestos, tienen propósitos diferentes, tienen objetivos diferentes. El uno es destruir la palabra de Dios, destruir a los portavoces de Dios, a los profetas de Dios, destruir la palabra de Dios operando en la iglesia, en su iglesia. Pero el espíritu de Débora es la palabra de Dios fluyendo a través de una persona, a través de una mujer, a través de una madre espiritual de una nación. Es la palabra de Dios fluyendo, la palabra de Dios operando, fluyendo a través de una mujer. Y necesitamos en las iglesias mujeres que se levanten como madres, a través de las cuales fluya la palabra de Dios para la victoria, para el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Espero que esta palabra, esta enseñanza que hemos tenido hoy, les resulte de inspiración, les resulte de utilidad, les resulte de bendición para ustedes y para la iglesia de nuestro Dios, cuya cabeza es nuestro Redentor Jesucristo. El Espíritu Santo les haga revelación, la santa palabra de Dios. Y con esto terminamos esta clase y nos encontraremos la semana próxima para estudiar algunos otros personajes de la palabra de Dios. El Espíritu Santo los guíe, los inspire y el Señor de las luces los ilumine. Amén.